Diga, la oración La oración transforma los transforma los ambientes. ambientes. Por eso es que muchas veces nuestros ambientes están cerrados, pero es por falta de ¿qué? Oración. De la oración. Este es el Moloca, es un pueblito muy parecido al Mucuchíes. Ya sé, es un pueblo donde hay mucha siembra. Y generalmente este tipo de pueblos traen que los abuelos y los campesinos de la tierra beban mucho. Y tiene mucho parecido con Mucuchíes porque tiene un dios también a quien sigue. Y acá en Mocuchí siguen a San Benito. Y lo cuidan mucho. Quien se meta con San Benito se mete con el pueblo. Me contaba un pastor ahí en Santo Domingo que ahí le fueron a prender candela a él también. Y el tema era igualito. Exactamente igual. Y tuvieron que ponerse a orar para que cambiaran los ambientes. Y lo que está haciendo Venezuela, la iglesia cristiana en Venezuela, la iglesia cristiana en Venezuela está orando, está clamando. Y para que puedan cambiar los ambientes de cada quien individualmente, tenemos que ponernos a orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya las apóstoles en las mañanas están orando ahora. La oración comienza a partir de las 6:15, algo así, ¿no? 6:30 de la mañana, aquí en este lugar, de lunes a viernes se está orando. Y es necesario que aquellos que quieran orar para cambiar los ambientes de su casa, de su vida, puedan venir a orar de 6:30 hasta la hora que usted considera que tiene que irse a su trabajo. Y usted va a cubrir su casa, va a cubrir su día, va a cubrir la iglesia, va a cubrir los apóstoles, va a cubrir sus finanzas en oración. Porque la oración tiene poder, hermano. La oración bendice, la bendición, la oración nos acerca a Dios. La oración cambia las circunstancias. Y podemos ver cómo este pueblo que era de una gran cantidad de alcohol y de hechicería y de violencia se convirtió en un pueblo donde se adora y se honra al Señor porque alguien se atrevió a orar. Así que si usted quiere que cambie su vida, cambie el entorno, llegó el tiempo de ponerse a ¿qué? A orar. Toque a alguien, dígale, es necesario que prendas la oración en tu vida. Y algo interesante que para empezar a orar es necesario comenzar adorando. Porque la adoración te va a avivar el espíritu para entrar a orar. Amén. Recuerden que la carne no quiere orar. Pero no es cuestión de carne, es cuestión de ¿qué? De espíritu. Entonces, la carne no se gobierna. Todos los días prácticamente, y hoy también he escuchado un audio que me presentó uno de los líderes, la gente en los países de allá afuera, porque uno de aquí adentro no cree que la gente está gozando un colchón allá afuera en los otros países, y resulta que están pasando mucha tristeza, mucha tribulación, muchos problemas, los rechazan y está tremendo. Allá se come, allá se van a engordar, pero hay mucha humillación, está tremendo pues los ambientes afuera y hay mucha depresión en el corazón. Esta mañana me mandó un audio una persona también pidiendo oración, que le diera una palabra, que los ayudara, que quería escuchar la voz de los apóstoles. Otro audio que me mostró hace rato un líder, también otra persona que quería venir, que nosotros nos abrazáramos, le soltáramos una palabra de aliento. Pero yo creo que lo más importante es que nos vamos a acercar a Dios a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted tiene problemas, si usted tiene cosas enredadas, cosas que no se le destraban de una vez por todas, entre en la oración. Póngase a orar. Y aplique la sangre de Cristo. Usted aplica la sangre de Cristo y lo que el diablo tenía agarrado tiene que soltarlo. ¿Cuántos necesitan que el diablo suelte algunas cosas en su vida? Aplique la sangre de Jesucristo y póngase a orar y usted verá que el diablo se tiene que ir de tu vida. Y van a pasar cosas extraordinarias. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Cuando tú oras, tú recibes alimento, fuerza de parte de Dios. Y la oración es hablar sencillamente con Dios.
Pero hay algo interesante que yo quiero tocar un pequeño rema en esta noche acerca de lo que es la oración. Pero más allá de la oración, lo importante, escúcheme bien, de aprender a oír la voz de Dios. Es muy importante. ¿Saben por qué? Hay un tema que está titulado que se llaman las tres voces del Calvario. ¿Cómo se llama el tema? Las tres voces del Calvario. Y en este tema encontramos un rema donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el medio. ¿Sí? Uno de los ladrones al lado derecho y otro de los ladrones al lado izquierdo. El del lado izquierdo representa la voz del diablo. La del lado derecho representa tu voz. Pero la del centro representa la voz de Dios. ¿Aló? ¿Sí? Y siempre hay tres voces hablándonos. Siempre. Siempre nos puede estar hablando Dios, nos puede estar hablando el diablo o nos puede estar hablando nosotros mismos. Porque cuando nos habla el diablo, seguimos por caminos desviados. Cuando nos habla nuestra propia voz, estamos siguiendo nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos. Por eso mucha gente se va de la iglesia, porque escuchan su propia voz. Esto no me cuadra, quiero estar más cómodo, me corrigieron muy duro, me gritaron mucho, me soltaron, me quitaron lo que no quería que me quitaran. Y esa voz emotiva, emocional de adentro te lleva a hacer cosas. Es la voz interna de uno. Pero también está la voz del diablo que dice, tienes razón, eso es así, deberías de irte. ¿Cómo es posible que te quieren gobernar la vida? Es la voz del diablo. Y te saca. Y mucha gente de la congregación, de las congregaciones van a otras congregaciones. Y quizá más adelante en otras congregaciones los vayan a corregir también. Y vuelven a escuchar las mismas voces. Pero para nosotros evitarnos este tipo de males, ¿aló? Es necesario que no escuchemos la voz de nosotros ni la voz del diablo, sino para curarnos de esto de una vez por todas es necesario escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no consiente al diablo y la voz de Dios tampoco te consiente a ti. ¿Aló? La voz de Dios se consiente Él, porque la voz de Él es eterna. La voz de Él persigue su soberanía, su gloria, su honra, su poder, su dominio y su autoridad. No importando qué tú quieres, ni qué quiere el diablo, sino qué es lo que quiere el Señor. ¡Aleluya! Así que bendecimos a aquellos que están en Colombia, en Chile, Ecuador, Argentina, Perú y fuera de las fronteras de Venezuela. Y les quiero preguntar en esta noche, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz te está hablando a tu corazón? ¿Qué voz estás persiguiendo? ¿Qué voz sigues? ¿Cuál es la voz que estás siguiendo? ¿La que te dice que no puede? ¿La que no lo vas a lograr? ¿La que te dice deja la iglesia? ¿La que te dice tienes razón, esos apóstoles son esto, son aquello, o esa familia es aquello, es lo otro? ¿O estás siguiendo la voz de Dios? Por eso viene la depresión al corazón, por eso viene el desaliento, la desilusión, la tristeza, la soledad, porque escuchamos voces extrañas. Y llegó el tiempo de empezar a oír la voz de Dios. Amén. Muy bien. Así que el tema o este pequeño pensamiento se llama oyendo la voz de Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? No vas a oír la voz de Dios a menos que aprendas y empieces a orar. Porque si tú no hablas con Dios, pues ¿cómo quieres oír la voz de Dios? Tenemos que aprender a orar. Y hay una pequeña historia que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 3.
Primera de Samuel, capítulo 3. Y el versículo 1 en adelante. Vamos a bajar ese aire. Ajá. Exacto. ¿Todos lo tienen? Escuche esto. Dice la escritura, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Diga, Samuel dormía cerca del arca de Dios. Diga, en pocas palabras, Samuel vivía y dormía en la misma presencia del Señor. Y dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Corriendo luego a Elí, Samuel salió corriendo a Elí. ¿Quién estaba llamando a Samuel? ¿Aló? ¿Quién estaba llamando a Samuel? El Señor. ¿Pero para dónde agarró Samuel? ¿Para dónde? Para donde Elí. Y no lo estaba llamando Elí. Mire cómo dice. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y volvió a llamar otra vez de Jehová a Samuel. Y levantándose vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Esto me llama poderosamente la atención, porque Samuel vivía en la iglesia, sentía la presencia, sentía la unción, tenía un pastor, tenía una Biblia, ministraba en el templo, fue dedicado para las cosas de Dios. Y la Biblia dice, y no conocía a Jehová. Quiero que sepas algo, amado. La única forma que empieces a conocer a Dios es que tú empieces a oír su voz. Si tú no conoces la voz de Dios, lo más seguro que lo que tú tienes es una simple religión. Tú no tienes una comunión con Él. Porque los que conocen a Dios hablan con Dios todos los días y Dios habla con ellos todos los días. ¿Aló? Amén. Así que dice la Biblia, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por eso que solo venir a la iglesia no es suficiente. Es importante ir a un líder que te pueda nutrir. Es importante que un líder te pueda corregir. Es importante que un líder te pueda ayudar a entrar a la presencia. No vengas solo a la iglesia. Busca a Dios. Dile, Señor, habla a mi vida. Y Dios te va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová era quien llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa,
desde el principio hasta el fin. Primera cosa que vemos aquí es que Dios empieza a entablar una relación, una conversación con Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel entendió que esa era la voz del Señor. Empezó a aprender a oír a Dios. Ahora, toque a alguien a su lado y pregúntele, ¿usted ha escuchado la voz de Dios? Y respóndale, ¿sí se la ha escuchado o no la ha escuchado? Dígale, ¿de razón estás como estás? ¿De razón estás como estás? Hermano, el evangelio se resume en oír y obedecer. Eso es todo el evangelio. Oír la voz de Dios y obedecer. Entonces no es la voz tuya que tienes que oír, ni es la voz del diablo que tienes que oír, sino es la voz de Dios. Escúcheme, la voz de Dios posiblemente no cuadre con tu voz, ni con lo que tú quieres escuchar. No, yo siento que yo escuché, no, hermano. Muchas veces Dios nos da palabra para darnos dirección. Lo primero que tienes que aprender a estar es atento a la voz de Jehová. Por eso Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 1 dice así. A ver, ¿a cuántos le han venido otras voces extrañas diciéndole cosas? Váyase a Colombia. Dejen de servirle a Dios. Esa oradera en la iglesia. Esa ofrendadera en la iglesia. Esa servidera que parecen un poco locos. ¿No han escuchado esas voces extrañas por ahí? Cuando no se la dice el diablo, usted mismo se la dice a veces. Estoy cansado, no quiero servir más. Yo creo que esto no es la voluntad de Dios. ¿Entiende? Pero la voz de Dios es muy clara. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 28 y el versículo 1: acontecerá que si oyeres atentamente, ¿qué? La voz de Dios. No la tuya, ni la del diablo. Si tú oyes la voz de Dios, tu vida va a ser bendita. Porque dice la Escritura, para guardar y poner por obra sus mandamientos. Y luego dice, que yo te prescribo hoy, y también Jehová tu Dios te exaltará. ¿Cuántos quieren que Dios le exalte? Aprende a oír la voz de Dios, y cuando aprendas a oír la voz de Dios tendrás dirección, y Dios te levantará de la misma tierra y te exaltará, te levantará y te llevará a un nivel más alto. Toque a alguien y dígale, la voz de Dios te garantiza el éxito. Diga, la voz de Dios te puede sanar. Diga, la voz de Dios restaura tu casa. Diga, la voz de Dios sana a los enfermos. Diga, la voz de Dios resucita muertos. Diga, la voz de Dios endereza caminos. Diga, la voz de Dios quita la tristeza. ¡Aleluya! Por eso es que siempre aparece en la Biblia la voz de Dios diciendo la famosa frase, no temas, estoy contigo. ¿Te imaginas tú desanimado por allá? Que salga esa voz allá y diga, Christopher, no temas, que estoy contigo desde ahora en adelante. Dios me habló. Y Dios en esta noche le dice a los que están en el internet y los que están acá en esta congregación, no temas porque estoy contigo todos los días de tu vida. Amén. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones
y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. ¿Escuchó el rema? Si oyeres la voz de Dios, las bendiciones te alcanzan. Así que tienes que ponerte como un desesperado a buscar dónde Dios está hablando. Haz silencio, dime, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Aló? Y el Señor te va a hablar. El Señor te va a hablar. En una oportunidad había un profeta que estaba triste, estaba angustiado, desalentado, como muchos venezolanos que están en otros países, como me contaban hoy, tristes, solos, desalentados. Algunos están acusados. Y de pronto, en Isaías 41, el versículo 10, qué maravilloso que venga una palabra así. Yo le suelto esta palabra a todos los que están en Colombia, en el Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile, en Guatemala, en Panamá, en México y en cualquier lugar que un venezolano me escuche, y cualquier persona que no sea venezolano, sino que necesite esta palabra. Isaías 41:10, multimedia, por favor. Así te dice el Señor a ti, centro apostólico: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Diga el Señor: siempre me ayudará. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Será como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que contienden contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Aleluya. La voz de Dios. La voz del Señor. Es importante oír la voz de Dios. Esta madrugada, entre sueño y dormido y despierto, y no sé si fue un sueño, lo cierto fue que Dios me dijo: necesito que aprendas a oír mi voz. Solo eso. Y me vino la historia de Elí y Samuel. Y hace unos minutos Dios empezó a darme algunos versículos, como por ejemplo Hechos capítulo 9 y el versículo 3. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, ¿qué pasó? Oyó una voz. Menos mal que Pablo escuchó esa voz, porque si no, su vida hubiese sido otra cosa. Mucha gente que fracasa es porque no oyen la voz de Dios. Y la cosa es que Dios habla. La cuestión está en que usted obedezca la voz de Dios. Dice: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, tuvo un encuentro ¿con quién? Con la voz. Tú tienes que tener un encuentro con la voz del Señor. Con la voz. La voz puede ser de Jesús, la voz puede ser del Padre, o la voz puede ser del Espíritu. Lo importante es que aprendas a escuchar la voz.
muy bueno que escuche tu voz, ni la del diablo, pero que sí esté atento a la voz de Dios. Porque ahí sí hay éxito, ahí sí hay bendición, ahí sí hay cobertura. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Bueno, dice, y él temblando, temoroso, tuvo miedo a la voz, tuvo temor a la voz. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú escuches la voz del Señor, no importa qué hay alrededor, solo dile, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso le pasó a Samuel. ¿Qué tú quieres que yo haga? Eso le pasó a Pablo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Cuando uno oye la voz de Dios y le dice, dime, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces Dios empieza a operar en tu vida para hacer cosas grandes en esta tierra a través de ti. Amén. Cuando tú oyes la voz de Dios, la gente que está a tu alrededor empieza a ser bendecido. ¿Sabe por qué? Porque tú eres la voz de Dios caminando en la tierra. Quien te oiga a ti es bendecido. Amén. La segunda cosa es que cuando aprendes a oír la voz de Dios, vas a aprender a oír instrucciones. Dios da instrucciones. O sea, Dios no te habla para decirte, hola, ¿cómo estás? No, Dios te empieza a dar tareas, metas, trabajo. Diga, cuando oímos la voz de Dios, trae trabajo. ¿Quiere que te diga algo más que el Espíritu me está dando ahorita? Cuando usted ve a alguien que viene a la iglesia y no está trabajando, no ha escuchado la voz de Dios. ¿Aló? ¿Y qué hace usted en la iglesia? No, nada. ¿Y qué hace usted? No, nada. Esa es evidencia de que no ha escuchado la voz de Dios. Porque cuando alguien oye la voz de Dios, la voz de Dios le da instrucciones para ponerse a trabajar. ¿Cuántos han oído la voz de Dios? ¡Aló! Denle un fuerte aplauso al Señor. La tercera cosa que trae como consecuencia oír la voz de Dios es que se te aclara el camino. Ya no tienes dudas. ¿Será que Dios quiere que vaya allá? ¿Será que voy para allá? No, mejor de ti, Marín, pero no andas con eso. El camino se te aclara. Ya tienes un camino establecido. Cuando Saulo, aplauda al Señor, pues si va a aplaudir. Cuando Saulo tenía un camino, quería ser rabino, quería perseguir a los cristianos, no llevaba qué hacer, pero cuando llegó la voz, se le aclaró el camino. No tenía confusiones, nada, sino su camino quedó establecido y quedó claro. Mire que vámonos para Barranquilla. No, Señor, ya tengo un camino establecido. Así es. Ya mi vida está clara. Ya sé lo que necesito hacer. Yo soy un apóstol del Evangelio de los gentiles para traer salvación. Hay unos que me preguntan, pastor, no conozco la voluntad. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? Y no saben, porque no han oído la voz de Dios. La voz de Dios te da identidad. Listo. Pero en Colombia están viendo millonarios, en Perú están llevándola, tanto se ven gorditos. Sí, pero esa no es la voz. La voz mía es que Dios me dio para hacer otra cosa. ¿Quieren un poquito más de palabra? Amén. ¿Cuántos están recibiendo? Amén. Entonces lo primero que tienes que estar atento a la voz de Dios. Lo segundo es que eres bendición para los demás. Lo tercero es que recibes una instrucción. Y lo cuarto es que se te aclara el camino. Número 2. Oír la voz de Dios trae un cambio para tu vida. Trae arrepentimiento. Fue lo que le pasó
Pablo, fue lo que le pasó a Jeremías, fue lo que le pasó a todo aquel que oye la voz de Dios. Trae un arrepentimiento. Dice la gente dice, tremendo, ese sí cambió, ¿verdad? Es diferente como era antes. ¿Por qué? Porque aprendió a escuchar la voz del Señor. Y la voz de Dios trae cambios considerables en tu vida. Transforma tu vida. Trae arrepentimiento. Y trae avivamiento a tu corazón. ¿Verdad que no quieres servirle? No, que voy para el servicio, quiero servirle. ¿Dónde es la célula? Traigo aquí, predico allá, trae avivamiento. Bonito cuando Dios habla. Cuando Dios le habla a uno, le despierta el deseo y uno quiere volver a ser otra vez profeta. ¿Por qué? Entonces, para que no te apagues, para que no te desanimes, trata por lo más que tú puedas estar constantemente oyendo la voz de Dios. Oye la voz de Dios y vas a andar todos los días en un avivamiento, en un fuego, una unción, en una gloria, en un milagro, todos los días, porque la voz de Dios, siempre la voz de Dios trae un milagro para tu vida. Y vemos otro versículo más que Dios me dio ahí un momentico, en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 y el versículo 1. Y este tema Dios me lo dio ahorita. Incluso de esta libreta ni siquiera es mía, me la prestaron ahorita. Porque tenía otra cosa, pero Dios dice, habla de lo que te dije esta mañana, habla de la voz, sé obediente. Entonces presté una libreta y ahí mismo, cenando aquí, sacamos el tema. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos de su voz, la de Él. No la de nosotros, ni la del diablo, la de Él. En Éxodo capítulo 3, el versículo 1 al 6, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio la zarza que ardía, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y decía la zarza en medio de la zarza, ¿salió qué saldría del medio de la zarza? Una voz que decía, Moisés, Moisés. Y él respondió, siempre que oímos la voz de Dios, dígame, a sus órdenes, ¿qué se les ofrece? Heme aquí, ¿qué necesitas? La voz, cuando oímos la voz de Dios, siempre trae obediencia, siempre trae servicio, siempre, no, Señor, te disculpe, a mí me parece que usted se montó en el bus que no era, porque yo estoy ahorita apacentando ovejas. No, la voz te cambia. Amén. La voz te transforma. Cuando ves una persona que no quiere servir, no oye voz nada. Anda caminando con su propia voz. Anda caminando con la voz del diablo todos los días o con su propia voz, pero no con la voz de Dios. Llegó el tiempo de decirle al Señor, háblame, Señor. Quiero que aclares el camino, que me des propósito. Y usted puede notar que Moisés pasó de ser pastor de ovejas a ser libertador de una nación, solo porque escuchó la voz del Señor. La voz de Dios. Y por último, el punto 3 dice, te da propósito claro. ¿Cuántos quieren un propósito de parte del Señor? Entra en oración y dice, Señor, háblame. Y Dios te va a dar propósito. Hay unos cuantos que ya no han oído la voz de Dios y ya tienen propósito. Y la familia le dice, ¿usted por qué está ahí trabaja como bolsa? Es porque le estoy sirviendo a una voz que me habló un día y estoy persiguiendo esa voz todos los días de mi vida y tengo propósito. ¿Sabe qué es sabroso? Vivir con un propósito. Es bonito vivir con propósito. Hay gente que son como la mata, amanece, nace, me muero, ya no tienen propósito.
no saben para qué nacieron ni por qué. Pero cuando oímos la voz de Dios, sabemos que hay un propósito delante de nosotros. Y nuestra vida empieza a tener un sentido. Y eres bendición para muchas personas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero que se ponga en pie. Ponte en pie. Levanta tus manos al cielo. Levanta tu semilla, tu ofrenda, tu diezmo. Y preséntasela al Señor. Y dile: Señor, háblame en esta noche. Yo te pido que necesito oír tu voz, como la que oyó Samuel, como la que oyó Pablo, como la que oyó Moisés. Una voz que trajo propósito, una voz que trajo sentido, una voz que me dio claridad en el camino. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que tu voz pueda hablarme, que la voz de trueno de Jehová pueda hablar a sus oídos, que pueda traer palabra de aliento a aquellos que lo necesitan. Yo soplo una unción para que se puedan levantar, brazos que están caídos sean levantados en el nombre de Jesús, y que tú puedas animarlos y que tú puedas bendecirlos. Padre, grítales en el oído para que ellos puedan oír tu voz y para que puedan levantarse esta nueva generación, porque es necesario la oración de todos los días. Yo invito a los que nos oyen por el internet que empiecen a orar, y en medio de esa oración una voz bajará del cielo y te resucitará, te levantará y te dará vida hasta los huesos. Levanta tus manos en el cielo. Yo le pido al protocolo que pueda pasar a tomar la ofrenda. Padre eterno, en esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, mi Señor. Y hoy nos sostenemos de esa voz que nos llamó al servicio tuyo, para caminar, para andar, para hacer cosas grandes en tu palabra. Restaura esos hogares. Señor, mi ministra, que hay hogares que no están muy bien. Dice el Señor: busca mi voz y te diré qué hacer. Busca mi voz y yo te voy a restaurar tu casa. Busca mi voz y voy a quitar esos problemas de hogar, esas discusiones. Veo una mujer llorando por discusiones, por palabras malversas, pero Dios va a restaurar ese hogar. Dios te va a levantar, dice el Señor: hijo, yo te voy a levantar como levanté a David. Yo lo voy a alentar y te voy a dar una palabra y te llevaré a lo alto nuevamente. Tú no tienes fuerzas ahorita. Escucha mi voz, dice el Espíritu. No tienes fuerza, pero yo soplo sobre ti y te levanto los brazos y vas a volver a ser el sacerdote que siempre soñaste, que tu familia necesita y que tu esposa necesita, dice el Señor. Levántate, porque pongo fuego desde ahora. Camina delante de mi voz, que yo te sostendré de la mano derecha. No te dejaré solo ni te desampararé, dice el Señor. ¡Aleluya! Levanta tu mano y adóralo. Gracias, Jesús. Bendecimos esta semilla, estas ofrendas que traen al altar en un acto de adoración. Sean bendecidas en el nombre de Jesús, y declaro que por la voz
voz del Señor trae milagros. Yo te digo a ti que me ves por internet, levántate y anda y sigue la voz del Señor. Vienen cosas grandes para tu vida. ¡Aleluya! Alguien que le dé un aplauso al Señor. Padre, yo los bendigo, los cubro con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dios los guarde.